Muy buenos comentarios. Cerramos la segunda conferencia. Estamos saludando ya aquí a participantes. Vamos a esperar mientras se nos conecta un segundito la siguiente expositora, experta de clase mundial de México, Irma Juárez. Estamos saludando aquí a participantes. Nos están escribiendo desde Cota, Cundinamarca. Por ahí vi hace ratico a alguien que se nos está conectando desde Paraguay. Qué bueno, Paraguay presente también, Patricia. Paraguay presente en nuestro evento. Por favor, cuéntenos rápidamente en el chat desde qué ciudad y qué país se conectan para enviarles por aquí un saludito muy especial. Hace rato se conectó la querida María del Pilar. Qué bueno, no la alcancé a saludar. Ella sabe quién es, una alumna muy querida también. Qué chévere. Víctor también se conectó, tampoco lo había saludado. Mirellita, una amiga también de la casa. Qué bueno de verdad verlos por aquí. Bueno, Tocancipá, aquí nos están saludando. Y bueno, pues por ahí ya estoy viendo a mi querida Irma Juárez, ya se nos está conectando al evento. Aquí pues nos siguen saludando aquí desde Colombia, Cali, Tocancipá, aquí en Cundinamarca, en Colombia. Bueno, entonces pues quiero dar la bienvenida aquí a Irma Juárez. Irma pues les cuento un poquito del perfil de Irma. Irma es prevencionista en seguridad en el trabajo. Tiene un doctorado en alta dirección de empresas y maestría en seguridad e higiene en el trabajo. Ella es docente en educación continua, representa en el día de hoy al Instituto Mexicano del Seguro Social y es la cuota de nuestro querido México, quien nos acompaña también hoy día en este congreso, en nuestra conferencia denominada Factor Humano Psicosaludable como elemento fundamental de la organización actual. Y esto viene porque Irma nos decía que la pasada crisis pandémica, pues, ha acentuado un poco, mucho más bien la afectación psicológica de las personas, particularmente a la base trabajadora, quienes se han visto vulnerados en forma importante, encontrándonos pues con la imperiosa necesidad de actuar prioritariamente en favor de esa salud psicofísica de los trabajadores para la generación de entornos que sean saludables, de entornos que sean productivos y si lo pensamos en el término de la gerencia, pues entornos que sean también rentables, que generen utilidad a la organización. Entonces, mi querida Irma, ¿cómo estás? Te saludo rápidamente. ¿Cómo te ha ido? No, prende tu micrófono que lo tienes apagado. Allí Irma tiene su asistente, por ahí lo vemos. Mientras tanto, Irma busca, está en la parte superior, ya. no de la. Ya, listo, vale, Sí. listo. Ahí Irma, pues. ¿Me escuchan bien y todo, sin problema? Qué bueno, Irma, te escuchamos perfecto, la vemos bonita, mejor dicho, qué chévere tenerte aquí, qué bueno verte en este espacio, Irma. La conferencia es tuya 5 minutos antes de terminar la sesión. Prendo mi cámara rápidamente, me vas a ver rápidamente y me quito significando que ya te quedan 5 minuticos, ¿listo? Entonces, sí, por favor, gracias. muchos éxitos, gracias por hacer parte de este evento. Irma Juárez Pérez en representación del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿cierto? Muchas gracias por estar aquí, bienvenida y adelante, vamos con toda. Gracias, pues es un gusto para mí saludar a todo el equipo Sogrisel en Colombia y bueno, a toda la asistencia, a los conferencistas y a los asistentes, a los congresistas. Especial saludo al doctor Juan Camilo, que realmente es un comprometido de la prevención de la salud ocupacional. Un abrazo desde México, agradecida por esta invitación y efectivamente, como prevencionista y equipo de la Coordinación de Prevención de Riesgos en el IMSS, su servidora pues es una convencida del factor humano y con esta formación que hoy les presento aquí, estoy para ahondar este tema por demás ahora necesario en estos tiempos que aún no se han liberado como tiempos pospandémicos, seguimos en tiempos pandémicos y bueno, es así que hemos visionado el tratar con un elemento importante que, dicho sea de paso, es ese trabajador que está incrustado en las organizaciones. Ese trabajador que hoy se encuentra afectado física y emocionalmente, económicamente y que está en las empresas en donde precisamente se requiere de rentabilidad de parte de él como trabajador para que la organización sea rentable. Entonces estamos frente a un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es verdad.
Hemos tenido crisis pandémica, estamos también ante la crisis económica por una guerra que, amén de que no sea en América, pero sí nos está afectando al mundo. Entonces, ¿qué pretendemos o la justificación de esta charla? Es buscar un bienestar físico y mental para los trabajadores, esto para tener efectos positivos de productividad, pero sobre todo de salud y bienestar en ese entorno laboral seguro y saludable. Entonces, como bien lo ha mencionado el doctor Juan Camilo en esta introducción, somos seres o estamos nosotros siempre al ingreso a las organizaciones visionando a ese factor humano como el elemento clave para que venga a desempeñarse. Pero lo vemos como una matrícula, un número que se va a incrustar en esa organización. Sin embargo, esa empresa va a precisar en ese entorno mundial, en esa globalización, requerimientos como rentabilidad, sostenibilidad efectivamente, la pertinencia de tener organizaciones saludables para que sean rentables y productivas. Estamos frente ya a una nueva era de una cuarta revolución industrial en donde tenemos ya empresas 4.0, pero estamos visionando más a la tecnología, dejando a un lado por la semiautomatización o automatización la parte humanista, que es lo que hoy como experiencia nos ha dejado esta pandemia. Necesitamos retornar o volver a esas organizaciones humanistas en donde no se precise el elemento clave como un número, como una matrícula, sino es un elemento que viene y en su momento se manejó como capital humano, como el capital humano que nos va a generar los recursos, los elementos para que esa organización sea rentable y productiva. Por tanto, nosotros estamos en esta charla mirando que ese elemento, ese factor humano no está integrado precisamente en la parte física o privativa o limitativa, de la parte física. Ese factor humano, ese trabajador, es un ente que tiene mente y que tiene cuerpo, es decir, tiene la parte física y la parte mental. Y es en lo que nos hemos descuidado un tanto al momento de ingresar a ese trabajador y ahora con la pandemia a ese trabajador particularmente afectado. Por tanto, yo les voy a dar un entorno, el diagnóstico de cómo es de que llega un trabajador a la organización. Ese trabajador un buen día llega a solicitar trabajo con sus necesidades. Aquí les puedo ejemplificar en las esferas centrales ese factor humano. Perdóname, es que no estás presentando, se quedó en la primera diapositiva. Entonces, si quieres, qué pena interrumpirte, si quieres, proyectalo como presentación y ahí vas bajando porque nos quedamos en la diapositiva de la presentación. ¡Qué barbaridad! Tenemos problema, no corre la presentación. ¡Qué barbaridad! No, yo creo que la puedes, exactamente, ahí ya va, ahí está, perfecto. Y si quieres, proyectala bajito como presentación en el ya, icono. no, sí. Y okay. Listo. Vale, perfecto. Ok. ¿Estamos en este punto? Sí, señora. A ver, en ese momento se ve, ¿corre la presentación o no? Estamos en la presentación de perfil, en la diapositiva de perfil de conferencista. Ok, no corre, qué pena. Pues particularmente este sistema nos ha hecho batallar un poco, pero bueno. Yo les comentaba entonces que en este mundo, en este momento, las empresas con esta situación mundial, pues van a requerir de esa rentabilidad, y por tanto yo les manejo el escenario de las empresas. En este sentido, los trabajadores llegan a la organización con sus propias necesidades y expectativas de dicha organización. Sin embargo, la organización, al ingresar a la misma, pues tiene, por ejemplo, exámenes de ingreso físicos y, digamos, psicométricos para ver qué tanto es apto para integrarse a esa organización, pero no precisamente exámenes
emocionales para valorar la parte emocional, la parte mental. Eso se tiene un tanto descuidado desde el ingreso, y en esa organización vamos a tener una estructura que va, reitero, a ingresar como un elemento más, una matrícula más. Sin embargo, ese elemento, al no ser ubicado y al no darle una introducción a lo que es la organización con sus políticas organizacionales, quiénes son, a dónde van y qué es lo que se espera dentro de los valores estructurales de la misma, el trabajador va a quedarse en la parte limitativa con sus propias expectativas, es decir, el desarrollo de una actividad con una remuneración económica, es todo. Pero no es parte de la organización. Es organización que también tiene sus propias necesidades, que tiene que producir, que ser sostenible y rentable, productivo, que también tiene sus propios puntos para cubrir, como son los aspectos del propio factor humano, de atención médica, de la parte medioambiental, la parte normativa, y con ello el trabajador va a quedar de lado con esta parte de la organización, sin incrustarse, sin tener sentido de pertenencia, pero también la organización sin ir más allá de las necesidades propias del trabajador. Es así entonces que tenemos en esta organización a estos trabajadores que llegan con el tiempo inicialmente a tener cubierta la necesidad, que ya se integraron, que ya se incrustaron en la organización donde había vacantes. Tal vez no en la organización que en algún momento ellos pretendieron o visionaron ingresar por proceso o por la productividad que ellos realizan. Fue una organización en la que se tuvo la oportunidad, ingresan, y ese elemento llega con sus propias emociones, con sus propias actitudes, y que nos van a dar como resultado las conductas. Eso no lo tenemos valorado. Por tanto, con el tiempo, esta parte puede ser un efecto multiplicador positivo o negativo para la organización, que va a afectar en la salud física y mental del individuo per se, en lo individual, y en la colectividad de esa estructura organizacional. Esquematizo cómo se llega a esa afectación física y mental con el tiempo en universos contaminados o en climas laborales no propicios, no sanos, y pongo como ejemplo un cerillo. Con el tiempo se va quemando hasta quedar doblado. Es así el factor humano que ingresa a una organización en donde no se tiene atendido ese escenario físico y mental como ser humano que va a emitir su productividad. Entonces me permito resaltar que las emociones de los trabajadores alimentan a la organización, es decir, que la calidad de vida de la organización depende de la calidad de los pensamientos de las personas. Todo parte de ese pensamiento que va alimentando las emociones del trabajador, va a derivar en actitudes y por tanto en conductas, reitero. Entonces es muy importante que veamos ese escenario de los trabajadores, porque en la parte del desarrollo de su trabajo vamos a tener algunos puntos de mejora, o muchos puntos de mejora, particularmente en el control del trabajo. Es decir, ¿quién fue el elemento que llegó a la organización a incrustarse? ¿Qué capacidades tienen para tomar las decisiones en el desarrollo de sus deberes, de sus actividades? Es decir, ¿cómo tienen la parte de la iniciativa, de la autonomía, el desarrollo de sus habilidades, el conocimiento del proceso, la participación y desde luego la suma para el manejo del cambio? Aquí también tiene todo que ver la parte de la organización en la administración de los procesos,
en los tiempos y movimientos y la asignación de las tareas conforme a los propios procesos y a las capacidades de ese trabajador. Y ahí que es muy importante los estudios preliminares de todas estas características del propio trabajador, físicas y mentales, para un desarrollo armónico y proactivo en dicho proceso. Es así que cuando tenemos algunos vacíos, vamos a tener algunas limitantes y algunas, o la generación de riesgos de trabajo. Fíjense cómo todo parte no es limitativo de la parte física, sino también de la parte actitudinal. Aquí pongo un ejemplo comparativo en esa teoría de la causalidad, en donde el elemento que no se siente parte de la organización y que acude a la organización con su propia expectativa, no en suma de la expectativa de la organización, pues vamos a tener a un trabajador que requiere de un trabajo, de una remuneración, va a tener siempre, más que suma con la organización, va a tener un temor a ser despedido, es decir, está incrustado en la empresa, pero siempre con ese temor, no con la proactividad y con ese sentido de pertenencia. Este trabajador va a estar limitado para las responsabilidades, va a estar atento a que el supervisor lo vigile, si cumple o no cumple con las medidas preventivas. Este trabajador no va a estar en suma de los cambios e innovaciones porque no sabe a dónde va esa organización o para qué son esos programas de innovación. Es decir, este trabajador va a ser poco creativo, poco cooperativo, va a cumplir con sus tareas. El resto de las políticas de mejora de la organización, o en este caso, en el tema que nos ocupa de la prevención de riesgos, pues no va a tener la convicción de suma. Pero en esta teoría de la causalidad, en donde el factor humano es tomado en cuenta integralmente en esa parte física y en esa parte actitudinal, en los tres niveles estructurales de la organización, es decir, en el operativo, intermedio y en la alta dirección, ese trabajador va a desear trabajar, va a ir por satisfacciones y satisfactores, es decir, él se va a sentir pleno, satisfecho de ir a su empresa con ese sentido de pertenencia y desde luego obteniendo esos satisfactores, que es la remuneración a su trabajo. Entonces aquí ese trabajador va a sentirse atendido en la parte física y psicológica, y que muchos trabajadores exponen que tienen mayor respuesta en la organización cuando se sienten bien atendidos con dicho sentido de pertenencia, más que en incrementos salariales, que son de suma importancia, pero también la parte emocional, actitudinal lo es. Por tanto, aquí es necesario en las organizaciones tener muy claro esa parte de evaluación de cómo se encuentra, no limitados a la evaluación del clima organizacional, que muchas veces nos quedamos en ese sentido de cumplimiento a esta evaluación, pero no se hace de fondo para valorar si ese trabajador efectivamente tiene un sentido de pertenencia para la organización, pero no generado en forma individual o que lo vaya a generar. Esto es dual, se genera entre el trabajador, pero principalmente de la empresa desde el momento en que lo arropa, lo agrupa a su estructura. Desde ese momento se debe trabajar en ese sentido de pertenencia, que ahí va a ser del todo el impacto para que el trabajador emocionalmente, psicológicamente, mentalmente se encuentre en equilibrio con su organismo y sea un elemento sano, saludable, que trabaje para esta organización en forma proactiva, sea participativo, esté cooperando con todas las actividades de la empresa, no, reitero, no únicamente en su proceso productivo. Cuando esto no se logra, pues sí vamos a tener cuadros de estrés en la organización. Y bueno, como definición sabemos que este desequilibrio del organismo nos va a llevar
a trastornos de ansiedad orgánicos, trastornos del sueño, la vigilia, ansiedad, problemas de adaptación, tanto en el entorno familiar, laboral y social. Es decir, que es un elemento que va a venir a la organización con ese desequilibrio y a generar ese efecto multiplicador en la cadena de lo que es la estructura organizacional. Y esto va a ser derivado por la naturaleza de las funciones, cómo me encuentro en mi proceso, cómo yo me encuentro identificado con mi empresa en el puesto de trabajo, cómo se encuentra mi jornada. Yo traigo una expectativa, ¿qué tanto como trabajador he sido considerado con la empresa en mis expectativas? Ahora con la pandemia, pues los trabajadores y el mundo entero estuvimos expuestos a acontecimientos traumáticos severos, como pérdidas familiares, pérdidas materiales, pérdidas laborales, diversos acontecimientos traumáticos que a esta generación la van a dejar marcada y en la que se ha incrementado el estrés laboral en forma considerable. De ahí que es muy importante que tengamos en cuenta estos temas de factor humano de aquí en adelante. También, bueno, considerar que al tener elementos que traen todo este cuadro de ansiedad y eventos traumáticos, pues van a ser elementos que van en algún momento a canalizar sus emociones siendo violentos en el trabajo. De ahí que si todo este entorno no se atiende con oportunidad, como el grupo, el equipo que nos encontramos en este congreso como prevencionistas, pues mirando siempre desde el plano preventivo, evitando llegar a ese punto de reacción, a ese punto de consecuencia, porque muchas veces la normatividad se centra en atender la consecuencia. Y en este caso, como prevencionistas, miramos desde otro enfoque, en otro escenario, que es realmente la prevención del que no lleguen a ocurrir estos actos o condiciones peligrosas, ¿cierto? Entonces aquí, de no controlarse en el plano preventivo, pues vamos a llegar a un síndrome de burnout, a un moving, o incluso al karoshi, que pues esto, amén de que se vea que es privativo en Asia, que llegan a morir por el exceso de trabajo, pues en nuestros países también llega a suscitarse. Únicamente que en nuestros países tenemos un punto que es el subregistro de los riesgos de trabajo. No se documenta, pero particularmente en la práctica, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, liderando el equipo, tuvimos ya el reconocimiento. Sin embargo, se les califica el riesgo por otro cuadro que no es precisamente el karoshi, que aún no lo tenemos reconocido en la tabla de enfermedades de trabajo, en la tabla de riesgos. Entonces, como mexicana les quiero decir que, pues digo, triste, porque México es el primer lugar de estrés laboral en el mundo, seguido de China, y después de Estados Unidos, que no es en nada un distintivo, sino es un distintivo que es para trabajar, y por eso es de que profesionales como su servidora estamos ya convencidos de que tenemos que hacer un alto para poder atender estos puntos. Para evitarlos como prevencionistas y entrar desde la causa raíz para que no se generen estos riesgos, pues tenemos que analizar también esa gestión administrativa que llevamos en la organización. Sabemos que tenemos por un lado gerentes que son los que van a administrar los recursos materiales, humanos y financieros. Tenemos por otro lado a los líderes que van a atender estas actividades, con la diferencia que el líder va a tener dentro de un punto primordial al factor humano. Entonces, veamos en las empresas en las que hemos colaborado o en las que trabajamos, si tenemos dentro de ella gerentes o líderes que atienden o no al factor humano. Entonces, ¿por qué se genera? ¿Cuál es la causa raíz? O vamos viendo las causas esenciales primarias para la generación de estos riesgos. Pues el estrés se llega a generar por el dominio del proceso, lo sabemos. Es decir, aquí ejemplifico, si un trabajador
tiene un dominio de su proceso bajo, pero tiene una demanda de trabajo baja, no va a tener problema de estrés. Si tiene un alto dominio del proceso con una demanda baja de su proceso, va a ser bajo su estrés. Sin embargo, si tienen una demanda elevada y un dominio elevado de proceso, bajo estrés también. Cuidado con los trabajadores que tienen bajo dominio de su proceso con una alta demanda en el proceso. Es ahí donde se está generando esos niveles de estrés que van a tener todo que ver en la organización en cuanto a productividad, en cuanto a rentabilidad y sobre todo en el incremento de riesgos psicosociales. Por otra parte, tenemos en este ejemplo a nuestra estructura que podemos visionar a qué elementos tenemos en ella. Al elemento que quiere y sabe cómo hacer las cosas, quiere hacer las cosas y sabe cómo hacerlas, pues eso es formidable. No va a haber estrés, no va a haber desequilibrio de ningún tipo. Tenemos elementos que quieren pero no saben, a ellos se les da a través de capacitación todo el protocolo normativo y de desarrollo de procesos. Ese elemento un buen día va a ser el que quiere y sabe. Pero tenemos por otro lado al que no sabe y no quiere, pues tendríamos que ver en la parte de reacomodo laboral en donde sí sabe y quiera se sienta motivado para poder desarrollarse. Cuidado con un elemento que sabe pero no quiere. Ese elemento va a ser potencialmente un riesgo de desequilibrio en el clima laboral, en la violencia laboral, porque va a tener tiempos muertos para poder estar generando ideas, pensamientos, ideas que puedan afectar tanto a la estructura, al factor humano, como a los procesos. Por tanto, aquí es de suma importancia ir viendo qué estructura organizacional tenemos en nuestro ámbito. Para ello, entonces, si vemos que es un escenario multifactorial en donde entra la parte del trabajador para este equilibrio psicofísico, pero también la parte organizacional, la parte de la empresa que se encarga del desarrollo, asignación de tareas y roles en la misma. Aquí tenemos entonces que el trabajador, para que se sienta equilibrado, tiene que tener un ambiente de trabajo con condiciones idóneas que no lo lleven al desequilibrio psicofísico, que sea el trabajador que fue bien seleccionado por recursos humanos para la tarea que va a trabajar, que tenga el dominio de ella y que no se sienta rebasado. Es ahí en donde se rompe ese equilibrio. Los factores también propios de la actividad, las cargas de trabajo. Ahora vimos, y como ejemplo, en la primera línea, en los servicios médicos, el factor por una crisis pandémica estuvo por demás rebasado en las cargas de trabajo, e incluso en esto se incrementó el ausentismo no programado por el temor al contagio, el temor a tener alguna afectación física, y se contaminó toda esa estructura, ese núcleo de los servicios médicos se contaminó y hubo mucha fuga de factor humano, algunos que se fueron por incapacidad, pero otros que pidieron en ese ausentismo no programado algunas licencias. Por tanto, el trabajador que se quedó laborando tuvo este desequilibrio tanto en la carga, en las demandas cuantitativas, en el ritmo de trabajo, en las demandas psicológicas, porque estaban trabajando con una presión impresionante, las demandas de alta responsabilidad, las demandas también contradictorias o inconsistentes, es decir, fue un momento de crisis que afectó por demás a la estructura que se quedó trabajando. Y pues bueno, en este caso algunos entraron, el personal de suplencia, con falta de control sobre el trabajo, y bueno, esto desde luego que nos llevó a daños físicos y emocionales. También es de reconocerse en este punto el tema de el dominio del trabajo. Las organizaciones del tiempo de la asignación de sus tareas
cómo en las organizaciones se vieron afectadas ahora en estas crisis y que les llevó a romper el equilibrio psicofísico, sobrecargando a su cuerpo en esa carga física y mental. El liderazgo es algo de lo más indispensable en la función de la organización. Quiero resaltar, desde la alta dirección, tenemos perfectamente ubicado que el liderazgo no es privativo de la alta dirección. El liderazgo tiene sus niveles de atención tanto en la alta dirección, en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Eso no se tiene como práctica común y al trabajador se le hace cómodo pensar que todas las decisiones y el buen funcionamiento de la organización está asignado para la alta dirección o los mandos intermedios, los gerentes, los coordinadores, los jefes de área, y él como operativo se encuentra en un estado de confort. Aquí quiero decirles que para que el liderazgo funcione en la estructura organizacional se requiere la intervención de los 3 niveles organizacionales, cada uno comprometido con su propia responsabilidad. Es decir, al trabajador de cizalla se le asigna una actividad, ese trabajador tiene que ser responsable de dar cumplimiento a su proceso y a la vez de tener el autocuidado de su propia salud. Para que tengamos entonces ese entorno organizacional en equilibrio, evitando entonces los riesgos o los sesgos que nos lleven a la ansiedad, al estrés. Y entonces, hablando de ese trastorno de ansiedad, vamos a ver que se va a generar, partiendo de esas emociones que nos van a derivar en actitudes, esos pensamientos y ese trastorno emocional en el organismo, se va a generar si este es constante o se genera como mínimo 6 meses que tengamos esa alteración emocional en nuestro cuerpo. Vamos a tener entonces, o va a derivar, ese proceso de estrés se va a potenciar y vamos a llegar a un trastorno de ansiedad. Entonces, partiendo de esos 6 meses, la pandemia duró más de 6 meses. Hubo entonces en la estructura organizacional elementos con cuadros de ansiedad e incluso llegando a la depresión. Estos elementos se manifestaron con una fatiga excesiva, y lo pongo en doble lugar, fatiga excesiva, y lo reitero, fatiga excesiva, porque es una fatiga laboral en donde vamos viendo que la fatiga laboral se va a dar o como resultado de la suma de la fatiga física y la fatiga mental. Si a la fatiga física ponemos al trabajador en un estado del fin de semana de recuperación o con ácido acetil salicílico, pues va a tener una regresión. La fatiga mental tiene su periodo vacacional, el trabajador regresa, pero la suma de ambas continua y ya con trastornos como este de ansiedad va a llevar un tiempo mayor e incluso requiriendo tratamiento medicamentoso para evitar estos cuadros de desequilibrio que nos van a llevar a la falta de sueño, al insomnio, pobre calidad de vida, irritabilidad y la incapacidad también para calmar esa ansiedad y controlar el nivel de preocupación que en algún momento van a somatizar estas emociones los trabajadores y van a derivar en un cuadro físico de desequilibrio, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares. De ahí que es muy importante el poder ver esto con el enfoque preventivo. Comento que cuando se rompe ese equilibrio vamos a tener las enfermedades psicosomáticas, las que parten de las emociones y las que parten también de las causas de síntomas físicos. Es decir, por un lado tenemos el entorno emocional y por otro el entorno sistémico. En el entorno emocional vamos a tener los resultados como depresión, estrés, ansiedad, que es lo que ahora tienen los trabajadores. El servicio médico de las empresas
puede llegar por estos cuadros preliminares con consecuencias respiratorias, tegumentarias, gastrointestinales y sobre todo, algo muy importante, esto como predisposición a subir, por ejemplo, los niveles de colesterol que nos pueden llevar al infarto o enfermedades cerebrovasculares. Por tanto, hay que ver entonces de dónde parte todo, de esos pensamientos, esas emociones en desequilibrio, que son esos trabajadores que están gritando ser atendidos, gritando, pero es por la parte emocional, lo dicen los médicos. Muchas veces vienen al servicio médico los trabajadores, me exponen una problemática, se le escucha, se le atiende emocionalmente, se le da un espacio y el trabajador se va perfectamente. Por tanto, hay que ver de dónde viene la problemática, esa problemática psicofísica, que es muy fácil de atender. En las empresas tenemos pausas de la salud física, pero no tenemos pausas emocionales, pausas mentales, pausas psicológicas que nos lleven a identificar de fondo cuál es la problemática de los trabajadores para reducir o eliminar estos incidentes, accidentes o enfermedades, gestionar los riesgos antes de que sucedan, generar una mayor confianza en los trabajadores para con su organización, mejorar la productividad, contener los gastos, que es muy importante, los gastos por riesgos de trabajo, y mejorar la administración de los recursos. Yo les pongo en este ejemplo rápido, un conteo rápido, un checklist rápido. Los por qué se generan esos riesgos de trabajo. Y llámese riesgos a los actos inseguros, condiciones peligrosas. En este cuadro no vemos en ningún punto al factor humano. Detrás de él está en todo momento el factor humano, pero vemos la parte material, tecnológica, financiera, pero no el factor humano. Entonces, es ahí en donde no se atiende con oportunidad a ese factor humano, y en el tema que nos ocupa, no atendemos la inteligencia emocional de esos trabajadores. Que la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer las propias emociones y las emociones de otras personas, es decir, para hacer sinergias en el menor tiempo posible, coadyuvando entonces en forma importante a la adherencia de ese entorno laboral saludable, seguro y saludable, teniendo como punto importante en este punto, pues la comunicación. Y dentro de esa comunicación, qué importante es que toda la estructura de la organización, particularmente los tomadores de decisiones, tengan el dominio del lenguaje corporal. No lo sé si los tomadores de decisiones del servicio de prevención o de atención al daño de la salud ocupacional tienen esta parte para poder identificar desde que entra a su puerta el trabajador cómo se encuentra ese día. Es decir, el lenguaje corporal es la cara que va a comunicar muy a menudo la parte de ese trabajador en el contacto visual, en la forma de expresión de su cara, de su cuerpo, y el cuerpo se comunica muy a menudo a través de expresiones corporales, la postura, la orientación del cuerpo, el lenguaje corporal. Entonces, todo esto que tanto como prevencionistas lo tenemos en cuenta para ver cómo se encuentra el entorno de la organización y con ello ver qué tanto está funcionando ese liderazgo en la misma. Todo esto resaltando que los líderes son tanto el personal operativo, el intermedio, como la alta dirección. Y aquí lo importante con la experiencia de esta crisis es tomar en cuenta que no precisamos de esa diferencia de liderazgos adoptar uno solo, sino adoptar el liderazgo situacional, es decir, adoptado a las condiciones que la situación, el entorno organizacional demanda para ese momento. Es decir, mi liderazgo que funcionó en la empresa X no puede ser funcional para la empresa Y, porque todos y cada uno de los entornos son diferentes por su ubicación geográfica, etnias, credos, etcétera. Cada uno tiene su particularidad. Y también dentro de ese liderazgo 360 grados
porque es el líder que va a ser empático y a liderar, a inspirar hacia la alta dirección, hacia también la parte de operativa que va a conducir a su estructura que depende de él, como sus colaterales, las áreas colaterales. También es importante en el liderazgo ver a las personas que van a colaborar con nosotros, porque hay personas que están atentas al líder, al tomador de decisiones, para la manipulación, en este caso, no en el mejor de los sentidos. Y teniendo en esta organización al factor humano, es importante ver y diagnosticar en esa estructura qué tipo de personalidad tenemos en los trabajadores, que no tiene mayor inversión para poder diagnosticar al tipo de trabajadores que tenemos en escena con nosotros y poder ver entonces, tratarlos acorde a la personalidad, y también partiendo de todas estos elementos de atención en el tramo de control del factor humano, vamos a generar ese sentido de pertenencia al que está ávido el factor humano en la actualidad. Y entonces el sentido de pertenencia nos puede llevar a ver cuál es el verdadero estatus que guarda el clima de la organización en estos momentos para dicha empresa. ¿Cuál es el nivel de identificación de la empresa entre estructuras? ¿Qué identificación manejan? ¿Qué actitud tienen para con la empresa, los trabajadores? ¿Le ha generado satisfacción laborar en la empresa? Ese es un síntoma muy claro para poder diagnosticar ese sentido de pertenencia. Se tiene como importante, se siente, y como importante ese elemento en la organización, es tomado en cuenta, han sido atendidas sus expectativas como iniciamos en esta plática, en esta charla. Por tanto, y ya para ir cerrando, esa empresa humanista, que es la empresa actual, la que está prevaleciendo en estos momentos, es la que va a atender al factor humano con ese enfoque de la resiliencia. Es decir, va a ser flexible esa organización ante las situaciones que lo ponen al límite, como las que ya tuvimos, desde un enfoque de planificación perspectiva o prospectiva para mirar en adelante. Vamos a tener una post-pandemia, diagnosticado nuestro factor humano con esas afectaciones y limitando ese daño psicofísico, vamos a tener esa visión como empresa que va a ser rentable, que va a ser productiva, que va a ser sana, que va a ser saludable, va a tener una visión a dónde vamos como organización con esta estructura, priorizando las acciones a seguir y desde luego priorizando al factor humano en ella. La flexibilidad, es decir, esa empresa va a ser rígido en el objetivo a alcanzar, productividad, sostenibilidad, rentabilidad, pero va a ser flexible en las formas al interior de su empresa y en este caso con el factor humano, que es el generador de ese capital de la empresa. Y aquí todo el mundo va a ganar. En la adaptabilidad, las organizaciones serán otras en la pospandemia, es decir, priorizando, adaptándonos a esta nueva normalidad, priorizando al factor humano. Con aprendizaje, tenemos de aquí, si no tomamos un aprendizaje de esta crisis, pues no vamos a crecer. No nos vamos a quedar detenidos en ella o desde el preliminar a la pandemia en donde actuábamos de la misma manera. Es importante tener abierta esos canales en los niveles estructurales del factor humano dentro de la empresa para estar conectados entre sí, para tener buenas relaciones. Esa es la clave del éxito para el clima organizacional, no por teoría o moda aplicar un diagnóstico. Y también con ello hacer sinergias entre todas las áreas, evitar esa parte de ser competitivos, patológicos entre las áreas y de ahí se va marcando el factor humano, van haciendo personal
la problemática y con ello se van dañando en esa parte psicofísica. Ser proactivos, es decir, provocar que las cosas sucedan con esta humanización de las organizaciones. Tener innovación, es decir, que partiendo de esta experiencia vamos a tener que innovar, agregar valor, es decir, tenemos que aplicar acciones para cambiar los puntos que no fueron funcionales en la misma. Y desde luego el liderazgo, que es una forma para llevar a las organizaciones a tener el éxito esperado, esa rentabilidad, esa trascendencia en las organizaciones. Y desde luego respetando el tiempo con esa puntualidad que nos ha pedido, la precisión y puntualidad que nos ha pedido el doctor Juan Camilo, pues concluyo quedando abierta enteramente a las dudas que ustedes tengan. Perfecto, Irma, pues muchísimas gracias, qué conferencia tan precisa, qué conferencia de alto nivel. De verdad, muchas gracias, Irma, por hablarnos en tan precisa forma de ese factor humano psicosaludable como elemento fundamental de la organización actual, con toda tu experticia, con todo el conocimiento, obviamente, pues con todo el apoyo también del Instituto Mexicano de Seguro Social, que también nos está apoyando y vienes tú en representación de la entidad. Bueno, pues preguntas estamos esperando, pero mientras tanto por aquí te están mandando un saludo muy especial, seguramente de un amigo que conoces, dizque de un tal Luis Roberto Adolfo García Girón, ¿cierto? Lo conocemos, ¿cierto? Saludos también a Luis, se nos está conectando desde Guatemala, doctora Irma Juárez, qué privilegio poder escucharte, por aquí te mandan ese saludito muy especial, nuestro querido Luis. Y bueno, pues muchas flores también aquí le están mandando a Irma, tampoco se salva de las flores. Entonces aquí Luz Adriana le está diciendo qué excelente ponencia, esto lo deberían escuchar e implementar en las organizaciones, vea. Muy, muy bonito, y en las organizaciones qué está sucediendo, ¿cierto? Importante, ¿cierto, Irma? Así es, totalmente convencida de que los tomadores de decisiones, los prevencionistas de esta era van a hacer el cambio. Nos encontramos en un momento histórico en el que partiendo de esa experiencia vamos a los puntos negativos para transformarlos en esas áreas de oportunidad en puntos de mejora, y las organizaciones van a ser de verdad más exitosas contratando a estos profesionales comprometidos y en pro del factor humano. Perfecto, no, mira, aquí nos siguen enviando, excelente tema, excelente ponencia, muchas gracias, una conferencia muy interesante, me siento muy satisfecha con todos los ponentes. Entonces, Irma, de verdad, gracias por tu participación, muy acorde a los ejes temáticos del Congreso. Un abrazo, pero bien fuerte desde aquí. Espero, como te lo decía estos días, conocernos en persona pronto. Mientras tanto, mis mejores vibras, mis mejores ánimos y fuerzas desde aquí para seguir luchando por esta gestión tan importante de la seguridad y la salud en el trabajo, la gestión de los riesgos. Un abrazo y se te quiere mucho desde aquí, desde Bogotá. Hasta Bogotá, desde México, un fuerte abrazo, y a todos los asistentes, a los congresistas, agradecida por su tiempo, por este espacio, doctor Juan Camilo, con esa mente abierta. Sogrisel está haciendo de verdad una visión de la perspectiva que va a tener la prevención de riesgos con esta temática. Les agradezco mucho desde México, los espero en México, por favor visítenme. Fuerte abrazo. Así va a ser, un abracito, que estés muy bien, gracias, Irma. Muchas gracias, hasta pronto, bye. Gracias, muy bien, bye, chao. Bueno, pues esta era la conferencia en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Irma Juárez Pérez nos estuvo acompañando.